Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos, sed bienvenidos al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y al programa ¿A dónde iré?, segundo programa de esta nueva temporada. Y como no, damos la bienvenida a nuestro amigo, hermano Alex Riascos. Alex, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a otras personas que nos escuchan y nos ven en diferente horario. Muy bien, gracias a Dios, contento de estar nuevamente aquí con el Señor y contigo y con todos los que nos acompañan y pidiéndole a Dios, claro está, que nos dé sabiduría y gracia con su palabra para que el tema que hoy vamos a tratar sea un tema que traiga edificación para toda su casa, ¿no? Para todo su pueblo. Correcto. Como ya avanzábamos en el programa del domingo, la actualidad manda, y esta temporada de ¿A dónde iré? Está enfocada en eso, en actualidad, ¿no? En ver qué es lo que está sucediendo en las diferentes partes del mundo, enseñarlo y ver a la luz de la palabra cómo debemos de actuar. Y hay algo que está copando portadas de noticieros, periódicos, radio, y es la guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania. Rusia como invasor y Ucrania como invadido. Y estamos viendo imágenes duras, estamos viendo la cantidad de personas civiles que están perdiendo la vida. La destrucción a nivel material está siendo aplastante. Anoche escuchaba a un experto que decía que incluso no se descarta que pueda intervenir elementos nucleares. Es decir, la cosa está muy pesada. Estamos viendo imágenes como padres de familia están dejando sus hogares porque están llamados a ir al frente de guerra. Como ya los hombres, creo que es desde las 16, 17 años hasta los 60 y algo, sean o no militares, están llamados a ir al frente de guerra, y como ucranianos de todo el mundo, yo hablo en concreto, por ejemplo, de España, están con sus propios medios volviéndose al país para poder ayudar en este conflicto. O sea, es algo realmente duro, algo que
Nuevamente oíamos que a lo mejor no nos iba a tocar y después de esta pandemia que aún no ha acabado, pues tenemos una guerra de este calibre que vamos a ver dónde acaba. Vamos a empezar, Alex. Yo quiero que nos cuentes un poquito, tú que estás más informado, por qué está sucediendo todo esto, a consecuencia de que Rusia está haciendo esta atrocidad con Ucrania. Bien. Bueno, digamos que hay varias hipótesis que se escuchan en el mundo acerca de todo esto, ¿no? Una que es de las más comunes que uno escucha es ese deseo activo de Ucrania en hacer parte de la OTAN. Uh-huh. Y siendo Ucrania parte de la OTAN, pues vemos que las fronteras de Rusia se ven también un poco, digamos, no violentadas, pero se le acerca a Rusia la OTAN, la Unión Europea, y pues básicamente él, siendo quien es Vladimir Putin, no va a permitir que eso ocurra porque está ahí a un tiro. Ya vemos que la OTAN por parte de Alemania tiene bases militares en Polonia y cosas así. Eso está muy cerca de Rusia y lo hace vulnerable, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que eso en algún momento se puede entender, o él lo puede dar a interpretar, o al menos él está haciendo entender que eso no le gusta y es parte de lo que él quiere evitar. Otra teoría que he escuchado muy fuerte y me parece bastante convincente es la necesidad estratégica que tiene Rusia al tener Ucrania entre sus filas, porque recordemos que toda esta parte de Europa tiene una dependencia con el gas de Rusia, y al tener ya un primer gasoducto Putin construido, dice que la proyección es el segundo para poder enviar gas a Alemania, precisamente, y también disponerlo para pasar gas hasta China. Entonces esa ubicación estratégica que tiene Ucrania ahí y todas también, toda esta, creo que tiene una riqueza también en términos de material para construir bombas atómicas y todo eso, es de los que también escuché un poco de esta ubicación de Ucrania. Entonces todos esos componentes hacen que Ucrania sea un punto estratégico para lo que quiere Rusia actualmente en su desarrollo económico. Pero adicional también conocemos que Rusia hacía parte de la antigua URSS, ¿no? Y desde luego vemos también esa inclinación de Putin, o esa nostalgia de Putin, que lo ha manifestado abiertamente como un desacierto, un problema. No quiero decir que una derrota, todo lo que pasó con la URSS, y desde luego uno puede percibir en el corazón de Putin el deseo de querer reconquistar o restablecer toda esa zona y volver a establecer la URSS. Entonces, digamos que motivaciones hay muchas desde la perspectiva geopolítica. Uh-huh. Ahora bien, esa perspectiva geopolítica no nos puede, a nosotros, desde el punto de vista que nos atañe en este programa, que es un punto de vista cristiano, entender el papel tan importante que Rusia juega dentro de la profecía, ¿no? Porque sabemos que Rusia dentro de la Biblia se conoce como Magog, y están establecidos dentro de la profecía como uno de los grandes actores contra Israel en esa guerra que se va a venir a futuro, reconocido también. Entonces, digamos que eso tiene muchos tintes que nos pueden llevar a entender el tiempo espiritual que también estamos viviendo. El mundo está enfocado en su tiempo en el tema natural, las guerras, el impacto económico que esto trae. Dentro del impacto económico también vemos que hay muchas personas que pueden decir: yo no creo que se dé una guerra porque eso económicamente no le conviene tampoco a Rusia. Europa, si bien
depende del gas de Rusia, y él amenaza con que, bueno, si hay problemas aquí se meten, pues eso puede ser un problema para Europa porque depende del gas de Rusia, pero no podemos olvidar que Rusia también depende del dinero de Europa. Si él cierra esa llave, pues no hay dinero. De hecho, una de las sanciones que está haciendo la OTAN contra Rusia es congelando algunas cuentas y haciéndole sentir esa presión económica. Entonces, digamos que todas estas cosas que hacen complejo este tema, ¿cierto? Yo no soy experto político, y una vez lo digo porque no falta para que alguien me escuche si tengo algún error y diga, no, eso no es así, pero eso es lo que he investigado, eso es lo que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, porque recordemos que este tema que se está viviendo entre Ucrania y Rusia no es actual, ¿cierto? Digamos que la caída del comunismo fue en 1991, pero creo que Putin intentó un tema de esos contra Ucrania, si mal no estoy, hace como 8 años, 8 años, algo así, 10 años, intentó también hacer un tema de meterse a Ucrania y no lo logró. Entonces, eso es algo que ha venido hilándose, no hace 2, 3 meses que estamos escuchando esto del año pasado a finales, sino que eso lleva mucho tiempo atrás. Importante saber por qué suceden las cosas, ¿no? No simplemente llamados a estar informados, no simplemente es poner el televisor y ver, es que hay una... No, ¿por qué sucede? O sea, seamos curiosos, ¿no? Queramos estar informados, no seamos neófitos y que nos dé igual todo lo que sucede, hay pobrecitos ucranianos y pobrecitos rusos. No, sepamos por qué están sucediendo las cosas, para poder realmente llevarlo ¿a dónde? A nuestro campo de batalla. ¿Cuál es nuestro campo de batalla? La oración. ¿Vale? Porque nosotros como cristianos debemos de orar e interceder por lo que está sucediendo. No debemos de ser pasivos, no debemos de ver y de lamentarnos quizás en ver imágenes y hay pobrecitos y ahí queda nuestro cristianismo. No, tenemos que demostrar en oración y en intercesión que realmente nos duele lo que está sucediendo con el pueblo ucraniano y rogarle al Señor que dentro de su maravillosa y extensa voluntad ponga su mano para que ese sufrimiento cese lo antes posible. Ayer veía una imagen, una noticia que tocó todos los medios de comunicación y se veía como una madre llevaba a una niña de 6 años que quedó impactada por un proyectil ruso. La llevaba al hospital para ver qué podían hacer por ella y desgraciadamente los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y esta niña de 6 años falleció a consecuencia de este impacto. Debemos de orar por todas estas familias que están quedando destruidas, para que sea el Señor el que derrame esa paz que sobrepasa todo entendimiento en los corazones de estos padres que están viendo cómo sus hijos están falleciendo, o de estas esposas que ven cómo sus esposos están yendo a los frentes de guerra, estos padres que ven cómo sus hijos con 18 años están con un fusil en la mano defendiendo su patria. Por eso es por lo que debemos de orar y de interceder como cristianos. Pero dentro de todo esto nos falta aquella persona que lanza la famosa pregunta, ¿no? Y es, bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite la guerra? Falta. Yo quiero tocar un poquito eso. Ahora iremos un poquito con el punto de vista de Alex también. Pero a través de la historia, no solamente lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Recordemos que desgraciadamente este planeta ha sido guerra tras guerra tras guerra, ¿no? Por eso a través de la historia vemos cómo la gente se pregunta esto, ¿no? Cómo un Dios de amor, como un Dios misericordioso puede permitir que se cause tal sufrimiento, la muerte, la destrucción, el horror, ¿no? Entonces debemos de analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Mirar lo que nos dice el apóstol Santiago en el libro de Santiago, en el capítulo 43, versículo 2, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes?, se pregunta Santiago. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y el versículo 2 dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia,
y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Yo creo que Santiago es muy claro en mostrarnos quién es el culpable de todas las guerras, ¿no? No es que Dios se alegre ni esté tranquilo en su trono viendo cómo el ser humano se autodestruye. No, para nada, no es. Pero hay algo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y es un libre albedrío. Que yo quiero explicar un poquito más adelante. Antes de pasarle el testigo a Alex, quiero leer otro versículo, donde la Biblia nuevamente nos responde una pregunta, ¿no? A la pregunta y la vuelva a exponer, que dice: ¿cómo es posible que el ser humano llegue a tal punto de malos sentimientos y acciones? ¿Cómo es posible que el ser humano tenga esas ansias de matar, por ejemplo, como está sucediendo en las guerras? ¿Acaso no somos buenas personas todos? Hay mucha gente, Alex, que quizá tú le preguntas: ¿eres bueno? No, yo soy bueno, yo soy buena persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que suceda esto? Pues fijemos lo que nos dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 nos dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, mientras no haya un cambio. Esto ya es una opinión mía. Mientras no haya un cambio profundo en los corazones, el ser humano va a seguir en guerras, en pleitos, en luchas, en asesinatos, en violaciones, en abusos, en bullying, en todo lo que vemos hoy en día. El ser humano es el único culpable a consecuencia de la maldad que en su corazón reina. Alex, ¿qué opinas cuando realmente nos llega esa pregunta, ¿no? Ante un conflicto como este o como cualquier otro, muchos: bueno, si Dios es amor, ¿por qué Dios permite esto? Sí, porque yo me voy a tomar la libertad de ampliar un poquitico lo que tú dices, porque adicional dice que es una de las banderas o de los puntos preferidos de los ateos, y es entonces, si Dios es amor, ¿por qué permite esto? Eso nos deja la posibilidad de que si Dios es amor y permite eso, tal vez es porque no es todopoderoso, y si es todopoderoso y lo permite, es porque entonces no es todo amor, ¿no? Pero básicamente creo que la palabra de Dios nos explica claramente algo que tú ya mencionaste, y es la decisión que nosotros o el favor que nosotros hemos recibido al tener libre albedrío, la posibilidad de poder razonar y tomar decisiones, incluso que van en un camino diferente al que nuestro Creador nos lo ha planteado. En algún momento escuché un comentario de una persona que dijo que decía que creía, y era una persona que creía en Dios, ¿no? Bajo un convencimiento errado. No voy a especificar bien ese tema ahorita porque no quiero que nos metamos y que lo enfoquemos hacia esa falta, porque sé que en algún momento vamos a llegar a tocar el tema. Pero él decía que creía en Dios, pero que no estaba de acuerdo con la posición del Dios que te manda un camino, que te manda y que te da que te exige un camino. Voy a ponerlo en ese término: te exige un camino para que digamos todos estemos en la misma posición, que te exige un camino, que si existe Dios y que él cree en Dios, y que si ese Dios que existe en algún momento le llegara a decir: es que lo que tú hiciste está mal, él dejaría de creer en ese Dios. Así él estando él claro que Dios existe. No sé si soy claro con lo que quiero decir. Entonces esto suena un poco enredado, pero muestra el corazón perverso del ser humano. ¿Por qué? Porque como él está en un camino de error, y la palabra de Dios está mencionando que ese camino no se debe seguir, él dice: yo sí creo en un Dios, quiero estar en ese Dios, pero quiero estar con ese Dios que me acepte a mí tal como yo soy.
¿sí? Y si ese Dios no me acepta tal como yo soy, no me importa. Yo me voy por mi camino, porque esa es mi decisión. Entonces es algo bastante curioso. Es algo bastante curioso porque la Biblia nos muestra en determinados versículos que ese es el corazón perverso y maligno del ser humano. Lo que estabas diciendo, fíjate, el egocentrismo del ser humano. Ajá. Tiene que aceptar conforme yo soy. O sea, vamos a ver, o sea, el que tenemos que aceptar a Dios tal y como es el ser humano. Tal cual. Porque creación, o sea, podemos decir al creador, no, es que si no me quieres así, pues ni modo. Sí, pero mira el tema por lo que él dice que Dios lo tiene que aceptar, es porque dice, porque Dios me creó así. Y ahí es donde está el error, si tú lo ves, porque es que estamos asumiendo que Dios nos creó con la perversidad que nosotros tenemos hoy en el corazón. Y la Biblia nos está diciendo por todo lado que no es así, que esa perversidad del corazón se ha generado por nuestra conducta rebelde, por ese deseo de querer hacer nuestra voluntad, y que nosotros estamos en la capacidad, porque Dios nos da esa capacidad de morir a la carne y de acercarnos a Dios conforme Él lo está diciendo. Y nos dice, yo sé que ustedes solos no pueden, entonces yo los ayudo, y por eso nos dejó su Santo Espíritu para que nosotros hagamos esa tarea que es para nosotros imposible solos. Y quiero apelar a un capítulo que nosotros casualmente no, porque Dios lo planteó así, lo hablamos la semana pasada, y fue el ejemplo de Caín. Cuando está hablando del pecado, no lo voy a leer todo para que lo recuerden solamente los que nos están viendo seguido. Dice Dios a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, ¿cierto? Estaba diciéndole Dios a Caín al inicio, por eso se lo leo en Génesis. Ahora saltémonos miles de años y vamos a Romanos, que tampoco se los voy a leer todo, les voy a dejar la cita bíblica para que lo lean, pero es en Romanos 3, versículos 9 al 19, donde la Biblia nos está hablando que no hay ningún justo, ¿cierto? Que no hay ningún justo. Nos dice el versículo 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, que era lo que tú estabas hablando ahorita con todo el tema de guerras. Y ojalá las personas que nos están escuchando aquí lean no solo el capítulo 3 de Romanos, porque para mí Romanos es la columna vertebral de nuestra fe, que nos explica todo, judíos, gentiles, y todo el tema como el plan de Dios con Cristo, ¿no? Pero entonces ponle cuidado, el hombre en su pensamiento, en su maldad, en su rebeldía, en su rebelión, crea todo esto, ¿sí? Con el deseo de ser superiores a los demás, con el deseo de llevar una idea propia a hacerse realidad, porque empezamos hablando que Putin quería volver a lo que era la URSS, esa Unión Soviética. Así los otros no quieran, pero él quiere. Yo añoro ese deseo, y esos son sentimientos que tiene la humanidad, el hombre, desde la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel, ¿sí? Entonces mire que es que sencillamente el hombre vuelve y repite su historia, vuelve y repite su historia, vuelve y repite su historia, porque es el deseo del corazón de querer estar, del hombre querer estar por encima de los demás, ¿no? Sin importar lo que las otras personas piensen. Y entonces ahí es donde dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso? Porque si Dios es bueno o malo, pues Dios nos está diciendo desde un principio que nuestro corazón debe estar limpio, estar libre de todos sus deseos perversos. Mire que cuando los apóstoles, para que también lo pongamos en contexto, que no es un tema solo de, es que como él no es creyente, entonces esa es la perversidad. No, eso está en el corazón del hombre de pecado, y por eso es que el Espíritu Santo nos llama a nosotros a que desechemos todos esos pensamientos, que ahí es donde logramos nosotros, digamos, combatir esa perversidad que está en el corazón. Entonces los apóstoles le dijeron, haz que uno se siente a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando ese fue, se me fue ahorita el nombre, pero ese fue, Juan y Jacobo. Fue la mamá de dos de los apóstoles la que se acercó a Jesús y le dijo, ¿no?
Sí, exacto. La mamá de los dos apóstoles nos lo dice el Evangelio, pero ellos no le dijeron nada a la mamá en ningún momento. Ellos estaban ahí de acuerdo, porque recuerde que después los apóstoles se enojan contra los dos compañeros, porque fue Juan y Jacobo, ¿cierto? Entonces, entonces es muy particular porque el Señor les dijo que el que quiere ser el primero en el reino del Dios tiene que servirle a los demás, ¿cierto? Y Él dijo, tomen ejemplo de mí, ¿cierto? Y si unimos eso que el Señor les dice, Él dijo, yo vine a servirles, no vine a ser servido, Él se despojó de quien era y vino a la tierra siendo humilde. Entonces, mire que es todo lo contrario a lo que la vida, el diario vivir, el mundo, que es a lo que la iglesia le denomina el mundo, piensa, ¿cierto? Entonces, Dios siempre está queriendo quitarnos ese pecado del corazón para que nosotros no queramos estar por encima de los demás. Y como les digo, pasa fuera de la iglesia, pasa dentro de la iglesia también. Y el Señor a ambos, claramente a la iglesia, que es la que escucha y que es la que debe atender el llamado de Dios, es la que se debe sujetar y entender y enseñarle esto a las demás personas, que es la respuesta a la pregunta que las personas hacen. Pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios lo hace? Dios lo permite porque no se ha dado el tiempo todavía. Eso es lo que va a venir, ese juicio, es lo que va a venir a las personas perversas que no se arrepientan. Algún momento lo dijimos, si Dios ya hubiese tomado cartas sobre el asunto, dependiendo del tiempo, yo diría, yo tampoco hubiese sido salvo, porque yo antes tampoco era creyente. Entonces, para que la gente entienda, Dios está esperando hasta que todos sus hijos estén salvos, todos los que han de creer en Él están salvos, lo que dijo Jesús, no se pierda ninguno de los que me diste, ¿cierto? Y ya después tomará juicio de todos aquellos que no obedecieron y que siguen en la perversidad. Esto que estaba comentando Alex nos da paso, para no ir de tiempo, a responder una pregunta, ¿no? Sobre todo las personas mayores que han vivido, pues, te hablo de España, por ejemplo, ¿no? Que han vivido la guerra civil, han pasado toda esa hambruna, que han pasado, ¿no? Y que a través de la televisión solo hacen que ver guerras y guerras, y ahora personas que a lo mejor, como te digo, que han pasado por la guerra civil, ahora 80, 90 años, dicen, ¿qué pasa? O sea, estamos condenados siempre el ser humano a vivir en guerra, a tener guerra, a estar en conflicto los unos con los otros. Fíjate, es importante dar respuesta a esta pregunta. Se puede dar. No somos brujos ni tenemos bola de cristal, pero a través de la palabra vemos que podemos resolver esta pregunta, ¿no? Y es que no, condenados a vivir siempre en guerra. Va a haber un momento en el que esto acabe. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra para tomar el control y ahí sí poner fin a la guerra, ¿no? Mira lo que nos dice la Biblia, en que Cristo, nuestro Señor, regresará a la tierra, ¿vale? Para salvar al mundo de la destrucción. Si ya tiene poco, toda la que va a suceder en la gran tribulación, ¿vale? Acabará con la guerra, con una guerra justa, ¿vale? Y mira lo que nos dice el Apocalipsis en el capítulo 19, versículos del 11 al 16, ¿vale? Habla el apóstol Juan en esa revelación que el Señor le da a través del libro del Apocalipsis y dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Versículo 13 dice, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra. Versículo 14, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Versículo 15, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él, aquí, atención lo que nos dice de Jesús, Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar.
Y versículo 16 finaliza diciendo: en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes, Señor de los Reyes. Ya, va a llegar un momento en el que todo esto acabe. No hay una persona física en el mundo en este momento que vaya a nacer, una persona natural, una persona finita, que pueda poner fin a las guerras. Se llame presidente de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea, se llame presidente de los Estados Unidos, presidente de Rusia, no existe. No existe. Incluso veremos en el Apocalipsis más adelante cómo el propio Satanás se levanta como ese anticristo, como ese hombre que le promete la paz al mundo, y vemos que tampoco lo va a conseguir, porque solo hay uno que puede dar paz, y esa paz verdadera es Cristo Jesús. Y que Alex, yo no sé si quieras comentar algo más para ir cerrando tema. Y digamos que de acuerdo a lo que hemos estado hablando y todo el tema de las guerras, vemos que el mundo está en un tiempo complicado, donde el corazón de todas las personas se encuentra conmocionado. Yo creo que todo este tema preocupa, afana, trae temor al corazón de las personas, y es una forma como también el enemigo, hablando de Satanás, está preparando todo el ambiente para que pronto se lleve a cabo su plan, pero pues el plan que él está tratando de perfeccionar, como bien lo mencionabas, de una persona, pues él está a puertas en este momento de hacer su aparición con el anticristo, porque se están cumpliendo las mismas señales que la palabra de Dios lo mencionó. Nosotros no sabemos cuándo, pero la palabra nos lo dice. Como capítulo principal, pues tenemos aquí Mateo 24, 6, 8, que nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbe. Yo creo que más que las guerras y los rumores, yo creo que esta parte donde el Señor dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. No nos saltemos como ese pedazo, ¿no? Porque como creyentes no podemos entrar en ese juego de entristecernos, de tener temor, de olvidar quién es el que está con nosotros y quién es el que ya nos ha dicho que no debemos temer a lo que pueda pasar hasta nuestro cuerpo, ¿sí? Porque indudablemente, si nosotros hacemos un alto en el camino y miramos hacia Ucrania, cuántos hermanos no han muerto en Ucrania en estos días que están los bombardeos, en estos días de guerra. Muchos cristianos han muerto en este tiempo. Vemos imágenes también de los mismos cristianos orando y clamando, cantando, danzándole a Dios por el país, ¿no? Entonces la gente se puede equivocar en el mundo diciendo: no, pues así con ese Dios que no protege a sus hijos, yo me quedo mejor como estoy. Eso eso piensa la gente de la ignorancia, puede pensar la gente de la ignorancia. Pero nosotros tenemos que atender y saber que nuestra promesa es mucho más grande y que no depende de la situación que estamos viviendo actual. No, eso no significa que de pronto no venga una angustia a nuestro corazón, que debe ser resuelta, como ya lo dijo Jonathan en principio, en oración y en clamor a Dios para que traiga su paz a nuestro corazón, ¿sí? Pero después continúa diciendo: pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. No acabamos de pasar, estamos pasando por una peste, hambre, que sabemos que es parte del mundo, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores, ¿cierto? Entonces tenemos que ser claros, y nos sirve también como respuesta a aquellas personas que dicen: ¿y Dios dónde está? Es que Dios está en el mismo lugar que siempre ha estado, porque es que esto no coge de sorpresa a Dios. No es que Él diga: uy,
estalló la guerra y no, y ahorita qué voy a hacer, ¿no? Ya Dios sabe que todo esto va a pasar y está en su plan perfecto. Y como nosotros estamos aprendiendo y conociendo al Señor por medio del plan perfecto que nos ha escrito en la Biblia, tenemos que confiar en lo que Él ya nos ha dicho, que Él es el que nos va a dar el triunfo, ¿no? Yo quiero leerles Lucas 21:28. Lucas 21:28 lo tenía para el final. No, mentira, dejémoslo para el final. Lo voy a dejar para el final porque creo que debemos cerrar con Lucas así como lo hayamos pensado. Dejémoslo para el final. Vamos a ver Lucas 21:28, que nos dice este versículo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa es la palabra que nosotros debemos tener como cristianos en nuestro corazón. Tenemos que saber que tenemos que estar erguidos y pendientes además también, porque Cristo está pronto por venir por su iglesia, y eso debe ser una felicidad para nosotros. Estar pendientes claramente de lo que está pasando en el mundo, porque eso hacen las vírgenes sensatas. No vamos a hacer como las vírgenes necias, de creernos que ya con esto todo está solucionado y estar fríos por allá pensando en otras cosas, sino erguidos y pendientes, porque nuestro Redentor está muy, muy, muy cerca de venir por su iglesia. Amén. Así que, bueno, nos quedamos sin tiempo, como siempre se nos va volando. Espero que este programa sobre la guerra haya quedado un poquito claro, dentro de, obviamente, en media hora no se puede explicar mucho, pero sí que hayáis entendido un poquito por qué está sucediendo todo esto, cuál es la posición como cristianos que debemos de ejecutar, que es la oración y la intercesión, el conocer de que Dios no está al margen de todo lo que está sucediendo. Dios tiene el control de todo. Dice la palabra que no se mueve una hoja, sino es bajo su voluntad, bajo su autorización, y saber realmente que todo lo que está sucediendo es necesario que suceda para que la palabra se cumpla y se dé paso a todos los actos proféticos que están descritos tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis. Así que, sin nada más, de verdad que agradeceros. Alex, no sé si quieres comentar algo más para despedir, para finalizar. Sí, no, lo que tú acabas de decir me parece que es clave. Yo diría, por más disposiciones que el ser humano quiera construir para evitar que todas estas cosas pasen, como nosotros lo vemos, los países se arman nuclearmente para evitar que las guerras, si me atacan yo ataco, es un tema pues, ilógico, porque esto lleva mucho más rápido a la destrucción del mundo, pero digamos que se mantienen a raya porque sabemos que todos tienen ese poder. La postura del hombre también, como la OTAN haciendo sus reuniones para tratar de evitar, yo qué sé, Rusia tratando de hacer sus acuerdos. Todas estas cosas, si las buscamos, tienen una explicación bíblica, y es la figura, como yo les decía, de la guerra que nos describe Ezequiel en el 38 y 39, que también sería bueno que la gente lo leyera. Muestran los planes del hombre para controlar las cosas, pero nosotros estamos siempre, o debemos estar siempre, concentrados en el plan de Dios, que es el que nos dice con anticipación lo que va a suceder. Y una cosa que es verdad, porque las guerras igual se van a dar, ya lo leíste en Apocalipsis. Lo que nosotros debemos tener claro es que Dios viene por nosotros, que Dios cuida de nosotros, y que nosotros debemos también hacer lo propio, y es orar y clamar por la conversión de los hermanos que están pendientes, y porque la fe de los que están en esa situación no falte. Amén. Nada más, nos quedamos sin tiempo. Agradeceros enormemente vuestra fidelidad, el apoyo, el que estéis ahí miércoles tras miércoles en esta nueva temporada de ¿A dónde iré? Y como siempre digo, nos vemos el siguiente miércoles a las 8:30 de la tarde, hora España. Alex, gracias nuevamente por tu disposición, por estar ahí siempre informándonos, enseñándonos sobre la palabra. Cuídate mucho y nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días.
¿ok? 8 días. Bueno, fuerte abrazo que para estén muy todos, bien. bendiciones, cuidaros. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana-JV-Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.